Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Nos alegra realmente estar con mi esposa, con el hijo y con Freddy y Marina aquí alabando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, yo veo porque aquí no estuve aquí hace 15 días y creo que alguno de ustedes no lo vi hace 15 días. Así que me alegra saludarles y verles esta mañana, a tener la oportunidad de conocerlos un poco mejor. Tengo, diría como el hábito de estos primeros minutitos permitirle a los hermanos que alaben al Señor, que agradezcan al Señor. Y para eso uso un himno que cantamos la vez pasada. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el himno? Dios ha sido tan bueno conmigo, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre. Dios ha sido tan bueno conmigo, quiero alabar su nombre. Aleluya, aleluya. ¿Alguien quiere agradecer al Señor? ¿Alguien quiere alabar al Señor por alguna bendición que recibió esta semana, estos días? Quisiera expresarlo, quisiera agradecerle públicamente en esta mañana. Ya escuché por las peticiones que tienen muchos de nuestros hermanos, sus saludos, sus proyectos que tienen, pero seguramente muchos también tienen motivos de gratitud al Señor. ¿Alguien quiere expresarlo? Si tenemos el micrófono, podemos usar el micrófono para que la hermana por favor, ayúdenos uno de estos. Ok, gracias, hermano. A mí se me estaba olvidando algo. Hoy en la mañana que venía, me paró el policía. Y como sabemos que aquí la licencia de otro estado no vale, y aquí estoy, gracias a Dios. Y la licencia no estaba conmigo. Y gracias a Dios, porque yo cuando miré al policía dije: Señor, cúbreme con tu santa mano, porque tú eres el único que me puede salvar en este momento. Cuando llega el policía conmigo, me dice: ¿a dónde vas? Voy a traer agua, porque yo traigo unos galones que estaba guardando ahí para agarrar agua del mar. Le mostré los galones y me doy la vuelta me para, me prende las luces, llegamos al policía y digo: ¿cuál delincuente grande? Yo digo: Señor, ayúdame. Y ya de ahí me revisó la licencia y todo. Me dijo: ¿dónde vives? Digo: es que yo vivo 6 meses aquí y 6 meses en Washington. Me dijo: tienes que cambiar la licencia de la Florida. Le dije: está bien, lo voy a cambiar tan pronto como sea posible. Y yo puedo decirle que siempre he dicho que como hijos de Dios tenemos que tener la certeza de que soy hijo de Dios. A veces flaqueamos, no vienen problemas, pero cada uno, como ser humano, cada uno tiene sus problemas, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos tenemos problemas. Pero nunca hay que perder la fe, que somos hijos de Dios, y Él cuida de nosotros. Y me lo mostró una vez más, porque a mí se me estaba pasando, pero gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más desea alabar al Señor, agradecer públicamente en esta hora por un favor recibido, por algo que Dios le ha concedido? Si el pastor quiere decir algo. Claro, yo tengo que agradecer porque el Señor le concedió un año más de vida a mi esposa. Amén. Creo que es un buen regalo que el Señor me ha dado, así que yo estoy muy feliz por eso. Yo sí creo. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más desea tomarse un minutito, agradecer al Señor? Allá mi hermana está animando también. Qué bueno. Entrar por sus puertas, dice, con gratitud, con alegría aquí a la casa del Señor. Bueno, buenos días a todos. Más que nada yo le agradezco a Dios esta mañana que venga mi hermana. Me dijo mi hermano mayor, el menor de nosotros, bueno, el que me sigue, que él ya está dispuesto a ir a la iglesia. Y pues yo le agradezco a Dios. Yo la verdad, a lo mejor nunca oro por mis hermanos para que se arrepientan, porque yo sé que ellos ya conocen de Dios. Ellos no se tienen que arrepentir de nada. Ellos tienen que ver
de que lo que nosotros nos enseñaron desde niños, nosotros debemos llevar en el corazón. Y mucha gente, yo a veces escucho que ora por sus hermanos, pero yo sé que, más que nada, yo digo, nosotros ya aprendimos de niños. Si no nos aprendimos ahora, pues, ¿cuándo vamos a hacer? Y yo le agradezco a Dios mucho. Amén. Por mi hermano. Muy bien. Mi hermano desea expresar su gratitud. Bueno, yo lo voy a hacer también desde aquí. Ayer la hija nuestra viajó a Colombia y está muy nerviosa. Esta niña, ¿verdad? Digo, esta niña está de viajar sola y bueno. Pero gracias al Señor, tuvo un buen viaje, llegó bien y ya. Entonces descansó de su tensión, de su estrés del viaje y agradecemos al Señor que te haya llevado con paz, con tranquilidad a casa. Amén. Muy bien. ¿Alguien más desea allá, hermano, decir algo? Hermana, yo le agradezco a Dios porque hicimos un viaje con mi otra hermana desde acá de la Florida hasta Virginia y con 3 niños pequeños, pero gracias a Dios llegamos con bien, cansado del viaje y regresamos también con bien, gracias a Dios, y compartimos con mi hermana allá en Virginia. Y también agradecida porque pudimos legalizar la herencia que mi mamá nos había dejado. Así que le agradecemos a Dios porque todo salió bien. Amén. Bueno, cantemos el corito. Dios ha sido tan bueno conmigo, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre. Quiero alabar su nombre, Dios ha sido tan bueno conmigo. Quiero alabar su nombre, aleluya, aleluya. Amén. Amén. Bueno, esta mañana, del libro de Lucas, el capítulo 15, y el verso 1 y 2, es que he tomado el nombre del sermón de esta mañana. Dice el libro de Lucas, el capítulo 15, el verso 1 y 2, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, y los... ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran los que trabajaban para judíos, que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Y los judíos pues no apreciaban mucho a estos que cobraban los impuestos. No los querían mucho. Los dejaban a un lado, los apartaban, los odiaban. Estos eran los publicanos. Mateo recuerda ahora uno de ellos que el Señor llamó. Bueno, dice el libro de Lucas que se acercaban, venían a Jesús los publicanos. Y también dice que los pecadores. ¿Quién eran los pecadores? Todo. El resto del pueblo que sentía alguna necesidad, ¿verdad? Porque como dice la palabra, me gusta que uno. Pero Eran los que no eran fariseos. nosotros, a veces, como que los pecadores no eran nosotros como que no, pero todos somos pecadores. Y los que sentían la necesidad de Dios venían, se acercaban a Jesús porque encontraban en Él algo que ellos estaban necesitando, que los dirigentes religiosos de su época no les brindaban, no les daban. Y cuando Jesús comenzó a enseñar y a predicar, allí encontraron, ¿verdad?, la solución a sus problemas. Ahora, ¿quiénes lo criticaban? ¿Quiénes se molestaban por esa actitud? Dice aquí que los fariseos y los escribas murmuraban. Dos grupos de personas, publicanos y pecadores, dice, buscando al Señor, y dos criticando y murmurando. ¿Quién eran los fariseos? ¿Quién eran los fariseos? Ese grupo religioso que se caracterizaba por su
estricta observancia a las cosas, a los rituales, a las leyes. Esos eran los que colaban, ¿verdad? Los que diezmaban la menta, la pimienta, el elemento, el comino, estrictos en todas las cosas. Dice, y hoy decimos a alguien que es un fariseo, ya fariseo, porque quiere ser demasiado estricto en todas las cosas. Este grupo, pues, murmuraba. ¿Por qué Jesús, si es un maestro, los recibe, los acepta y come también con ellos? Y el otro grupito eran los escribas. Y los escribas, los que escribían las cosas, ¿verdad? Los registros que hacían, ¿verdad? Personas dedicadas a llevar los registros, especialmente las cosas de la ley, y eran muy conocedores de los registros de la palabra del Señor, la conocían mucho, y también eran los que interpretaban de lo que ahí decía. A estos dos grupos de personas les parecía que no era correcto. Irónicamente le dijeron, ¿verdad?, o murmuraron diciendo: este a los pecadores recibe. Mi esposa me dijo: no le coloques el título como que porque está refiriendo a Jesús como que no le parece como demasiado, peyorativo, como demasiado insultante. Digo, bueno, pero eso fue lo que dijeron los fariseos justo. Que se cree seguramente mejor, a los pecadores recibe y con ellos comen. Bueno, esta mañana quisiera hablarles un poquitito de este Jesús y recalcar y recordarles un poquito lo que ustedes y yo realmente ya conocemos. El libro de Juan, el capítulo 17 y el verso 3 dice que Jesús, hablando, ¿verdad?, a sus discípulos, a la gente, le dijo, Juan 17, 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué Jesús recibía a este grupo de personas? Porque su interés era que conocieran al Dios verdadero. En el sistema judío que estaban viviendo en esa época, la gente no podía encontrar lo que necesitaban al Dios verdadero. Sus rituales y todo lo que hacían únicamente era un ceremonial, algo de mucha pomposidad, pero no pueden encontrar la esencia de que ellos estaban buscando a ese Dios. Y eso les dijo. Y la vida eterna consiste no en hacer toda esa cantidad de cosas. De pronto instituían por Dios un propósito correcto, pero ellos se habían desviado de todo eso. Y entonces les dijo, y la vida eterna consiste no en hacer todas esas cosas. De pronto en practicar todas esas cosas sin que haya en el centro de eso la persona de Cristo Jesús. Y la vida eterna, dijo él, consiste en que te conozcan a ti, a Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros no tenemos un conocimiento correcto de Dios y de Jesucristo, muchas de las cosas que hagamos seguramente van por el camino que no es. Y necesitamos saber quién es ese Dios al cual nosotros servimos y adoramos. La Biblia es muy clara en mostrar quién es Dios. Y el Antiguo Testamento lo muestra a través de los profetas en muchos pasajes quién es ese Dios. Permítanme recordaros rápidamente, ¿verdad? Ezequiel 33:11 escribió el profeta. El versículo dice: yo no quiero la muerte del impío. Dios, debemos reconocerlo, aceptarlo, creerlo, que Él no tiene el deseo, que Él no desea acabar con las personas, con los pecadores,
Su intención es acabar con el pecado, acabar con lo malo, pero con los seres humanos no. Y el profeta lo escribió: no quiero la muerte del impío. Hechos o Jeremías 31:3 dice que ese Dios nos dice que con amor eterno nos ha amado y que por esto nos prolonga todos los días que su misericordia. Dios, ¿verdad?, no quiere la muerte de los seres humanos, de los impíos. Dios anhela, hermanos, ¿sí?, amarnos y prolonga su misericordia. Ese es Dios para con nosotros. Con amor eterno, dice Jeremías 31:3, te he amado con amor eterno. Este Dios al cual nosotros servimos. Dice también Lamentaciones, el profeta dice que por la misericordia, por el amor de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿verdad? Y qué lindo, y que son nuevas cada mañana, esa misericordia, y que grande es la fidelidad de Dios. Y quiero recalcar las cosas, ¿verdad?, de ese carácter de Dios, bueno, misericordioso, amante, porque ese es el Dios. Ese Dios que, hermanos, nos busca día y noche. Y lo demostró allá cuando la primera pareja se dio, vino a buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que a nosotros viene a buscarnos cuando por alguna circunstancia tratamos de escondernos o que nos queremos apartar de Él. Él viene a buscarnos y nos pregunta: ¿dónde estás? No para censurarnos, no para recriminarnos, sino para que hagamos las paces, como dice Isaías, que a mí escribió Isaías, ¿verdad? Venid, vengan, charlemos, conversemos, pongámonos a paz y salvo. ¿Cuál es tu deuda? ¿Cómo te sientes? Y pongámonos de acuerdo. Estoy listo para perdonarte. Tu deuda, tu mal, tu problema, venga. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces no queremos o no creemos, no confiamos que eso es verdad. Y cargamos la culpa con el problema todo el tiempo cuando Él está atento a arreglar el problema. Ese Dios, hermanos, que dice que está a la puerta tocando para que le abramos. Ese, repito, lleno de misericordia. Ahora, apreciados hermanos, dice el libro de Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas mencionaron, acabo de ver muchos de los versículos que los profetas hablaban del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero el pueblo como que no creía eso. Como que no podía entender que tenía ese Dios amoroso. No podían comprenderlo, porque no lo entendían, se desviaban de sus caminos. Entonces, dice el profeta, que como el pueblo lo entendió, como que la gente no entendía perfectamente a Dios, entonces se envió a su Hijo. Y a través de Él, dice la Escritura, es que ahora Él nos habla a todos nosotros. No es que lo anterior no tenga valor, sino que ahora en la persona de Jesús podemos ver revelado perfectamente quién es Dios, a través de sus actos. Por eso cuando viene y comienza a reunirse con una cantidad de personas, la gente que todavía no lo entiende, estos dirigentes, lo critican. ¿Quién es este? ¿Quién es este que recibe a los pecadores y come con ellos? Como si el carácter de Dios ellos todavía no lo entendían, que Dios estaba listo para eso, para perdonarles, para enviar la misericordia, el amor. Y los otros se molestaban porque Él hacía lo que Dios quería que hiciera.
Por eso entender la palabra del Señor hoy es a través, como todo, a través de la persona de Cristo Jesús. Porque Él vino a manifestar todo. El libro de Hebreos prácticamente habla de este Jesús. Y ahí habla de que este es el sumo sacerdote, o que es el Dios grande, perdonador, y que vamos a acercarnos a Él confiadamente, que los sacrificios que antes se hacían, que todo el santuario que se hizo para que el pueblo entendiera a Dios, y no lo entendió. Ahora este Señor, este Jesús, esta persona enviada por Dios, su Hijo, a través de Él lo podemos entender claramente. Si no lo entendemos claramente, cuando Jesús lo dijo, entonces ustedes no van a poder comprender cómo van a ser salvos. Porque esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, lo que yo hice por ustedes, lo que yo hago por ustedes. Ahora, por eso Pablo trata de entender lo que Pablo, cuando comenzó a predicar, Pablo, al comienzo, como de su ministerio, con tantas cosas que sabía y con lo erudito que era, pues hablaba muchas cosas, con muchas palabras, discutía con los judíos, ¿verdad? Y su capacidad eso los dejaba seguramente allá medio mal ubicados, mal parados. Y entonces en el libro de Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 2, cuando Pablo ya estaba entrando en su ministerio, escribió: así que, hermanos, dice a los corintios, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el evangelio, ¿verdad?, testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, porque antes eso es lo que él pensaba, mostrar las cosas, la teología, tanto que él conocía. Dice, pero no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no tiene intención de conocer bien a ese Jesús. Y su plan, su ministerio, Pablo era un erudito en conocer todas las cosas de atrás del Antiguo Testamento. Cuando aparece el Mesías y acepta a Jesús ahora, el llamado que Dios le hace, él toma la determinación, aunque al comienzo, repito, hablar con mucha excelencia, de concentrarse en la persona de Jesús, de entenderlo, de comprenderlo, de saber cómo era su ministerio, y se volvió un experto en eso. Y hablar de la justificación por la fe, y hablar de cómo el plan de la salvación, el apóstol Pablo ahora lo describe claramente, que somos salvos, que gracias a la misericordia, a su sacrificio, a su muerte, por gracia, es que somos salvos. Pero muchos no entendían eso, no lo podían comprender en el tiempo de Jesús. Su ritualismo, ¿verdad?, lo llevaba a hacer muchas cosas, pero no entendían el Dios verdadero. Por eso Jesús vino a demostrarles. Y hay muchos problemas, muchas dificultades de Jesús con los dirigentes religiosos, porque es muy contraria a la enseñanza de Jesús, su vida, su predicación, con lo que ellos hacían. Ahora, ya la primera crítica es esa: anda con esa clase de personas. Cuando uno ve sus ministerios o sus compañeros seguidores, también tome en cuenta esa más humilde del mundo. Y a ellos, a los dirigentes religiosos, como que los deja de un lado. No porque no quieran que ellos participen, sino porque ellos tienen una autosuficiencia, están ellos se sienten que no tienen necesidad de nada, que, como el fariseo y el publicano, que Jesús dice, ¿verdad?, que contó esa parábola porque algunos que se creían santos y mejores que otros, Jesús les dijo, les contó la parábola del fariseo y el publicano. Pues todos estos fariseos, todos estos doctores de la ley que no necesitaban de nada, pues Jesús no permitía que llegaran a ellos. Los débiles, los pobres eran que los seguían, los que sentían esa necesidad de un Dios. Cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, el libro de Señor la gente relata, en el capítulo de la entrada triunfal, que la gran muchedumbre, ¿verdad?, que seguía a Jesús, los que acompañaron en la entrada triunfal a Jesús, dice el hermano Juan en el capítulo, en la página 526,
¿Quiénes eran los que iban en esa procesión? Los cautivos del pecado liberados por Jesús. A muchos recuerdan que tienen los pecados que son perdonados y no te ofende a salvado, etcétera, etcétera. Esa gente que fue conociendo a Jesús se convirtió en sus seguidores. ¿Quiénes más venían allí? Los ciegos, a quienes Jesús le había vuelto la vista, ahí venían en esa procesión. Los mudos, que Dios había destrabado su lengua, ¿verdad? Desatado su lengua, gritaban estos señores. Los cojos saltaban de alegría en esa procesión. Las viudas, los huérfanos, los leprosos a quien habían limpiado, dice ella que quitaban sus mantos ahora inmaculados, se los tiraban a él allí para que él pasara. Los que habían escuchado su voz en el sepulcro, como Lázaro, como el hijo de la viuda Naín, seguramente, o la hija de Jairo, que habían resucitado, yo creo que iban en esa procesión. Pero esa muchedumbre, ahí no iban los altos dignatarios, ahí no iban los dirigentes religiosos, los que conocían toda la escritura y hacían una cantidad de cosas, no iban en esa procesión. Iban antes molestos por ahí mirando, tratar de criticar, y cuando como que la bulla era mucha, alguna vez le dijeron a Jesús, ¿por qué no manda que se calle estos niños que bulla? Pero los que habían sido beneficiados por Jesús, que conocían a Jesús ahora, que habían recibido de él lo que tanto necesitaban, no cesaban de alabar y glorificar al Señor. Pero los que no necesitaban lo criticaban. Mire con la clase de personas que hay. Y muchos dirigentes religiosos no se unieron porque esa muchedumbre compuesta por leprosos, por cojos, por pobres, por miserables, nosotros allá con ellos. Ellos con sus vestiduras impecables, con todo su ceremonial, unido a esa cantidad de gente, al vulgo allá. No, eso no puede ser. Y Pablo escribió, tristemente, no tristemente, pero lo recio del mundo, lo más miserable del mundo, digámoslo así, Dios lo escogió y lo llamó para avergonzar a los sabios, a los que se creían, ¿verdad? No, a los que todos. Ahora, ¿por qué estos dirigentes actuaban así? Yo creo, y así es, pienso yo, porque desconocían que todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías que iba a venir. Pero cuando aparece ese cumplimiento, como los dirigentes habían tergiversado y muchos pensaban que ese Mesías era un poderoso, un rey que iba a sacarlos de esa esclavitud y los iba a colocar allá para gobernar, habían olvidado que Isaías había dicho, por ejemplo, que él iba a venir para dar libertad a los presos, a los ciegos, para hablar a los pobres, para hacer un ministerio con los más despreciados, con los más olvidados. Siempre en este mundo ha existido un grupo muy grande de gente que ha sido colocada a un lado, gente que sufre, gente que tiene demasiadas necesidades. Y Jesús está muy interesado, o Dios está muy interesado por ellos. Pero muchos se molestan, o se molestaban, o se molestan. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, los fariseos trataban con desprecio, ¿verdad?, a Jesús. Y no solamente a ellos, a Jesús, al resto del pueblo también. Trataban muy mal al que sufría, al que luchaba. No tenían palabras de aprecio para ellos. En cambio Jesús, hermanos, en su ministerio los saludaba, los trataba con cariño, con amor, con aprecio. Los leprosos estaban llamados a vivir por allá aparte, pero cuando los leprosos aparecieron con Jesús, él no salió corriendo. Nadie quería tocarlos. Sin embargo, Jesús
los amaba poniendo la mano encima de ellos. A los demoniados, a los que sufrían, no, por allá aparte. Pero Jesús nunca hizo un acto contrario a lo que Él es, a lo que Dios es, de amor, de compasión. No importa pobre, enfermo, ciego, el que fuera, Jesús estaba listo para entender que había un Dios que los amaba, que los quería. Y entre más necesitados, entre más enfermos, entre más pecadores, Dios luchaba más por acercarse a ellos. Porque ese es el plan de Dios para con la humanidad. Para que todo aquel Jesús dijo que quiere venir a mí y acercarse a mí, yo no lo voy a rechazar. Lo que pasa es que algunos no queremos, ¿verdad? Porque no tenemos necesidad de qué. Y un problema espiritual es que, por ejemplo, la iglesia de Odisea dice que el problema que tiene esta iglesia o este grupo conformado por estas personas es que dice que no tienen necesidad de ninguna cosa. No sé por qué se reúnen, no sé por qué si se congregan, si son ricos, enriquecidos, no tienen necesidad de ninguna cosa. ¿Cómo hace Dios entonces? Y siempre hemos escuchado cómo Jesús lo dijo. Mire, señores, los que están enfermos son los que necesitan. Los consejos que dio el pastor esta mañana aquí hablando ahí de la salud. De pronto alguno diría, yo no necesito nada de esas cosas. Muy bien. ¿Cierto? No vamos a poner a comer yo linaza, no sé cómo me llama, lo que el pastor está hablando, mencionando ahí, ¿cierto? Pero si usted tiene necesidad, ¿verdad? Entonces, pastor, deme la forma de comer, a ver, dígame, escríbame aquí, cosas que tengo que hacer, poner el agua cuántas horas, no sé qué el pastor enseñaba aquí. Pero los que no tenemos necesidad de eso, ni atención le prestamos, seguramente. Yo me siento bien con esto. Voy a cambiar mi forma de vivir. Hermanos, Jesús siempre buscaba a esta clase de personas. Los judíos se molestaron mucho con Jesús. Y una vez llegaron a decirle, bueno, los judíos se reunieron para acabar con Jesús. Molestos porque muchos ahora ya no lo seguían a ellos, sino seguían a Jesús. Y la palabra de Dios registra que un día ellos reunidos ahí como tratando de hacer un complot decían, pero ¿qué hacemos? Mire, todo el mundo se ha ido detrás de él. Todo el mundo lo sigue a él. Molestos porque ahora se de la sinagoga no venían, se iban a Palmonte a escuchar a Jesús predicar allá. Pero era que el método de ellos, de los judíos, el método de Jesús, la forma de tratar a la gente era totalmente diferente. El pobre, el ciego, repito, el necesitado encontraba en Jesús lo que ellos estaban necesitando. Quiero, hermanos, recalcar un poquito más de ese amor del Señor con nosotros, por la forma como Él en el pasado trató a la gente y cómo nosotros podemos todavía aún aprender a cómo reconocer ese Dios verdadero y cómo tratarnos unos y otros. El capítulo 15, donde los primeros versículos que leí esta mañana ahí, que a los pecadores reciben y con ellos comen. En ese capítulo Jesús contó o ilustró cómo es la forma que Dios nos trata a nosotros. Y en el capítulo hay tres parábolas muy conocidas: de la oveja perdida, de la moneda que perdió y la parábola por excelencia del hijo pródigo. Y a estos que estaban criticando, rápidamente les contó, ¿cierto?,
Como cuando alguien perdía una ovejita, hacía lo imposible, lo posible, lo imposible para rescatarla. Aunque fuera traviesa, aunque se la viera a agredir, el pastor iba a buscar. Y cuando la encontraba, se llenaba de qué? De gozo, de alegría, y hacía fiesta. O por una mujer que perdió una monedita, insignificante, seguramente para los demás, pero para ella muy preciosa. Tratando de enseñar con ello, ¿verdad? Que por insignificante que nos parezca a nosotros un ser humano, Dios está muy interesado. Y ese puede ser usted y puede ser yo, como que no hago nada para nadie. A mí nadie me tiene en cuenta, a mí nadie... No, yo como que soy más pobre de este mundo, es más miserable. Seguramente usted se puede sentir así, pero para Dios, hermano, es como la niña en sus ojos. Dios lo quiere, Dios lo cuida. Dios está interesado en buscarlo, en que se sienta bien, física, mental, espiritualmente. Y la parábola cumbre con la cual mostró cómo es Dios es con el hijo pródigo. De alguien que estando ahí en casa, teniéndolo todo, usando la bendición de tener una casa, un padre, por alguna razón se revela, se va. Y todos conocemos la historia. Acaba con todo, con su vida, con su juventud, con la riqueza de su papá, con todo, acaba con todo. Se va rico, pero llega un momento cuando queda la miseria más grande. Y luego llega un momento cuando está en su condición tan triste que se da cuenta que los cerdos donde está trabajando, alguien los cuida, les da comida y él no tiene ni siquiera eso. Cuando llegó a tener de todo. Pero la palabra enseña, hermanos, que Dios a ese que se desvía, que se va, que es tan rebelde, allá el Espíritu sigue trabajando en su corazón. Y un día vuelve en sí. El Espíritu Santo toca su corazón y le hace sentir nuevamente la necesidad de ese Dios y dice: le volveré, voy a regresar, voy a regresar. Iré a mi Padre otra vez, voy a regresar a mi Padre, ¿verdad? Ese que se fue un día, ¿por qué se fue? Repito, no sabemos. Pero lo que sí podemos tratar de entender por qué se va, yo creo que porque como que no conoce a su papá, o sea, está un frío con su papá, porque si tiene todo ahí, ¿por qué se va? Pero bueno, se fue. Volveré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado. Y ahí es una expresión que le va a decir a su papá: ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Hazme como un jornalero. Esa expresión de ese muchachito, ese jovencito, grandecito, hermanos, demuestra que este hijo no conoce a su papá. Porque piensa, ¿verdad? Hazme como uno de tus jornaleros, que lo va a degradar, que perdió, que ya no es hijo de él. Porque no lo conoce. Voy a ir para allá otra vez. Pero cuando vuelve a su casa otra vez y ve la reacción y ve cómo Dios lo trata a él, se da cuenta, hermanos, que tiene un Dios o tiene un Padre supremamente maravilloso, que no lo conocía y se ha perdido de tantas bendiciones por no conocerlo. Por eso Jesús dijo: la vida eterna consiste en que me conozcas, en que sepas quién soy yo. Y podemos comenzar a experimentar la vida eterna ahora. No esperar, no sé cuánto tiempo tenemos que esperar. Pero quien tiene a Cristo en su corazón, el reino de los cielos ha llegado a su vida. Y puede experimentarlo, gozarse, alegrarse y saber, como usted esta mañana, que a pesar de las dificultades, de los problemas, hay un Dios que nos ama y que siempre está con nosotros y que cuando caemos o fracasamos no nos va a degradar en el sentido de que no me toque, no me mire, no soy tu papá. No, con más amor, con más interés trata de abrazarnos, de acariciarnos, hijo mío, no,
no he dejado de amarte. Recordando, los hermanos, que las acciones que nosotros hacemos equivocadas, Dios no participa con ellas, pero que a nosotros como seres humanos nos ama. Como yo no puedo aceptar que el hijo mío, la hija mía haga algo que está en contra de la voluntad de Dios, pero si me acerca a mí para abrazarme, yo no puedo decir, no me toques, porque eres una niña mala, porque no, yo no puedo ser mala, tengo que abrazarla, tengo que, ¿verdad?, quererla. No comparto lo que hace, no puedo estar de acuerdo, pero nos ama Dios mucho más de que nosotros amamos a nuestro hijo. Por eso conocer a ese Dios tengo la seguridad, hermanos, de que si somos salvos, de que seremos salvos, no es por mi comportamiento, sino por el amor de Dios, por el sacrificio que hizo por nosotros, por ese amor grande, eterno. Saber, hermano, que si nos equivocamos podemos ir a Él y Él nos perdonará y nos va a restaurar, nos va a cambiar, hermanos, pero nos va a cambiar no por el método como que decíamos esta mañana, con mi método. El método de Dios, el único método que conocemos en la Biblia, la única forma que tiene Dios de salvarnos a nosotros y a toda la humanidad, se llama amor. Amor, amor. Si el amor no cambia su vida y la mía, el amor de Dios, conocer a ese Dios, ¿quién nos puede cambiar? Y por eso tratamos de hacer cosas diferentes. A ver, muchos decimos a la gente, si no te arrepientes, Dios no te perdona. ¿Cuándo lo vamos a arrepentir nosotros? Dice Pablo que ignoramos nosotros el amor de Dios. Y por ignorar de Dios, ignoramos que esa causa de ese amor por la cual nosotros nos arrepentimos. Sí, al reconocer el amor de Dios, nace ese deseo de, no puede ser. De todo lo que hace por mí, mi vida como yo estoy. No. El amor me guía, me conduce al arrepentimiento. O sea, a ver, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace en mí, por mí. Lo que me conduce, lo que me lleva. Es la misericordia de Dios la que me conduce y la que finalmente le dará todo lo que tiene prometido para nosotros, hermanos. Ahora, es Jesús, es Dios. El hijo pródigo dijo, volveré. ¿Volveré a quién? A mi Padre, a mi Padre. ¿Saben? Algunos de nosotros sabemos cuando encontramos con algún hermano que no ha vuelto a la iglesia, le decimos a este hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? ¿Por qué apartó usted de la iglesia? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Pero no es la iglesia, hermanos. Hay que decirle, hermano, hijo mío, amigo, ¿por qué no ha vuelto a Jesús? ¿Por qué no ha vuelto al Señor? El hijo dijo, volveré a mi Padre. Sí, ahí es donde tiene que volver. Ahí es donde tiene que regresar, hermanos. Ahí es donde tenemos nosotros que ir a ese Padre y conocerlo. Tristemente, el hijo mayor, su hermanito, no lo conocía. Él estaba más perdido todavía que el pequeñito. Él no conocía tampoco de su padre. ¿Recuerdan lo que le dijo? Yo aquí todo el tiempo sirviendo a mí no hago nada. Como que no hago nada. Y todo lo que le he dado, todo lo que está aquí es tuyo, Señor, es mío. Así por trabajar por interés. Y no comprendía como que las obras que yo tengo que hacer para ganarme esa herencia. No, hijo mío, está aquí en mi casa, todo es tuyo. Quieren entender a Dios, ¿no? Quieren entender a ese amor de Dios. Por ese himno final que vamos a cantar es, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallado un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera y lo que ahora soy, lo digo, no lo debo a Él. Todo lo debo a la persona de Cristo Jesús. No nos extrañemos, hermanos, de que Dios ande con los grupos, detrás de los grupos más difíciles, más complicados.
No. Dios está detrás de todas esas personas, buscándolas. Y nosotros, hermanos, debemos tratar, sí, por su misericordia nos ha enseñado que ese es nuestro ministerio, Porque vino a buscar, hermanos, a todos los enfermos. Vino a buscarnos a todos los que estamos perdidos. Cuando alguien entra por estas puertas, alegrémonos, hermanos, porque llegó. No importa cómo vino. Y si llegó, alegrémonos, hermanos. Y no nos equivoquemos en decirle a veces, ay, con el caso que se ha muerto, pero sí que ya no es como ya volver. No, alegrémonos, abracémonos porque volvió, porque sí, está con nosotros otra vez. Y que está listo para abrazarlo. Sí. Esa es nuestra misión. Como padres, como hermanos que somos, de reconocernos que todo gracias a esa amor y a la misericordia de Dios es que Él continúa con nosotros, que no se va a apartar de nosotros, que no nos va a dejar. Y en la tribulación y en la angustia clama a mí, como diré yo, estoy listo. Dios lo bendiga, preciosos hermanos. Nos permita reconocer más y más de ese amor. Cantémoslo en esta mañana cantando este himno.